¿Y qué le dirías a las personas que están, digamos que, emprendiendo? Tener intención, deseos, ganas, amor. Eso es lo que necesita una persona para crear Que contenido. tú lo creías inclusive imposible. Más de 1 millón de reproducciones. Y yo lo único que dije fue, a la gente le gusta. Si tú el día de hoy deseas emprender y no tomas las redes sociales como tu puesto número 1 en la empresa, estás mal. ¿Y cómo tú puedes relacionar, por ejemplo, el emprender con el vacío interno que puede llevar una persona? Entonces acá viene esa pregunta, ¿qué significa ser humano bajo un vacío existencial? ¿Sientes que tienes el sentido de tu vida? Honestamente, Dani, no. Y en las épocas cuando cae esa depresión, el sentido de la vida se pierde. Es que nos cuesta ser vulnerables. Nos cuesta. O sea, aquí viene un tema de vulnerabilidad total. Nuestros padres vienen arraigados de que si tú no tienes un título, no eres nadie, brother. O sea, yo soy licenciada en comercio internacional. El título no te sirve. El título no te funciona. El que funciona eres tú con tus habilidades y lo que haces con eso. Te conviertes en un pionero de un camino propio. No todo es lo que ven en las pantallas, en las redes, en mi caso que ya tengo más de 3 años creando contenido. Hoy me encuentro con una invitada especial, una invitada que es una creadora de contenido, ayuda a inmigrantes en Estados Unidos y en España. Bienvenida, Mayrin. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Para mí es un placer estar en tu primer podcast y qué orgullo ser parte de todo esto, de este inicio de tu libro. Gracias por esta invitación. Me siento muy honrada. Esperemos que esto llegue a todas las personas que realmente lo necesitan para su crecimiento personal y para poder salir de ciertas cosas que vamos a conversar en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí compartiendo con nosotros este espacio, este inicio. Me siento muy feliz de comenzar todo este proyecto contigo porque últimamente nos hemos dado cuenta de que nosotros no nos damos cuenta de nuestro potencial hasta que otro se da cuenta de nuestro potencial. Entonces siento que nos hemos acompañado en este tiempo en poder recordarnos las habilidades, nuestros dones, nuestras especialidades para unirnos en todo eso y volverlo parte de un proyecto personal que no es solo mi proyecto, sino también tu proyecto, el proyecto de todas las personas que están a nuestro alrededor. Me siento muy agradecido de estar aquí contigo y poder disfrutar este hermoso podcast. Bueno, vamos allá. Iniciemos. Comentémosle a las personas, Daniel, tu libro. Este podcast es el inicio de todo, es el comienzo y me encanta que tengamos esta oportunidad como familia de unirnos en proyectos grandes porque este es apenas el comienzo de muchas cosas y sé que este libro tiene un potencial gigantesco que quiero que el mundo y todos lo conozcan. ¿Qué es tu libro? Del despertar del cuestionamiento. ¿De qué se trata? Volumen 1 por lo que veo, porque vienen varias partes. Sí, mira, El despertar del cuestionamiento es una novela, la primera parte de una trilogía que va enfocada a la muerte. Hoy venimos a hablar unos temas muy profundos y muy bonitos, pero el tema central es el vacío interno. Uh-huh. Entonces, el despertar del cuestionamiento comienza con esa parte muy humana, esa parte muy inconsciente, que tiene que ver con la mente, tiene que ver con lo carnal, tiene que ver con esas heridas que al principio nosotros no entendemos y no reconocemos de nosotros, pero que con el paso del tiempo nosotros nos sentimos vacíos, tenemos crisis existenciales, emocionales, pero que tampoco entendemos el por qué me siento así. Entonces el despertar del cuestionamiento es esa primera parte de mi primer despertar que tuve, que era cuestionarme no solo quién soy, sino todo lo que estoy viviendo realmente tiene un sentido. Porque llegó un momento de mi vida donde mi vida no tenía un sentido. Entonces todo se fue a las drogas, a las mujeres, a las adicciones, tuve el casino y tuve como la madre de todos los vicios. Pero más allá de todo eso, pude entender mediante mi cambio y mi transformación de que el problema no fueron las drogas
y no fueron nada de lo que yo creía que era el problema. El tema era que en mí había un vacío muy grande que yo trataba de llenar con lo externo, cuando sencillamente todo lo que yo buscaba estaba dentro de mí mismo. Entonces el despertar de cuestionamiento te lleva sobre un viaje a que puedas cuestionarte por medio de ciertas preguntas con base en mi experiencia, porque es una novela autobiográfica. eh, ¿Cómo es una mente cambiante? ¿Cómo es un niño experimentando el mundo? ¿Cómo es tu primera vez en la sexualidad? ¿Cómo es tu primera vez en las drogas? Pero cómo también es ese momento cuando el chiringuito, yo llamo el chiringuito, se te cae. Se te cae el monopolio de tu ego, de todo lo que tú creías que era verdadero y llega un momento donde era una ilusión total. Y al darte cuenta de eso, observaste que había miles de personas que quizás como tú estaban y si lo lograste en poder salir, eso fue lo que te inspiró para poder crear esta novela y así darle a conocer al mundo y a esas personas que quizás han pasado por lo mismo que tú, que existe esto, el cuestionamiento, ¿no? Y que está ese despertar, esos vacíos, esas sensaciones y que eres ahora una inspiración y ejemplo a seguir y por eso te inspiraste para crear este libro tan importante. Sí, digamos que me di cuenta de que la oscuridad que yo había atravesado también tenía una belleza. Ok, Entonces, mi libro no solo lo llevo a los momentos melancólicos o tristes o suicidas, de la sino vida que real, de la vida real. claro. Me desnudo ante mi verdad y convierto toda esta oscuridad o todos estos procesos caóticos en una semilla para sembrar esperanza y luz en aquellas cosas que a veces el ser humano cree que no puede salir. Claro. Porque, por ejemplo, yo tuve 4 intentos de suicidio, probé muchas drogas y hoy en día no ni fumo, ni tomo, no tengo pensamientos suicidas, pero va mucho más allá, ¿sí? De cómo esas situaciones también son perfectas porque digamos que la depresión para mí es una señal de que viene un cambio para tu vida. Entonces nosotros siempre estamos tildando como que esto es muy negativo, sentirme Ujú. triste es muy negativo. Creo que por nuestra sociedad, ya que estos temas no se conversan, no se hablan entre familias. Tú normalmente no ves a par de amigos diciéndole, estoy deprimido. O sea, no, eso es algo muy personal tuyo. Es algo muy interno. Como sociedad, como jóvenes, como personas, nos vamos a ver como señalados si decimos la verdad. Si decimos, realmente estoy mal, necesito ayuda, estoy deprimida. Es como si entregaras el poder a otra persona de decirle que realmente estás mal y tú no quieres hacer eso. Por eso es que cuando atravesamos por temas de depresión, nos vemos que el mundo nos va a juzgar porque somos débiles, porque vas a estar deprimido. Entonces más nos cerramos para contar nuestras verdades. Sí, sobre todo que lo que tú dices, la sociedad influye muchísimo. Siento que en el suicidio y en todo la depresión que hoy el ser humano está experimentando con su vida, por un tema de validación, por un tema Mm. de creencias, por un tema de qué significa tener la vida perfecta, qué significa tener la relación perfecta, qué significa tener el cuerpo Y perfecto. si a eso le suman las redes sociales, Claro, porque todo va de la mano de lo que nos han inculcado con base a las creencias y estas creencias van de la mano de unas tendencias, ¿no? Siempre marcas muy prestigiosas tienen ya una posición y si ellos dicen que es negro y la ya. gente ya no compra porque le gusta, sino por una tendencia, porque nuestra mente se deja llevar también por lo que cree que es y nos crea ilusiones y nos crea películas que nosotros mismos hacemos parte de nuestra realidad. Entonces, ¿tú cómo vas a salir de algo o cómo le vas a pedir ayuda a tu amigo o a tu amiga cuando este está peor que tú? Yo pienso que sería bonito abrir este podcast bajo la pregunta, ¿cómo darse cuenta que realmente todo lo que yo estoy viviendo es una ilusión? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta?
de que todo lo que vives es una ilusión, o sea que no tiene sentido, Todo lo que tú... o es como que te lo imaginas. Ahí viene, Exacto, exacto, ahí ajá. viene, me gusta esta parte, porque si esto nos Es el lleva análisis como de la situación. analizar estas Ujú, preguntas que van llegando, son interesantes porque llega la imaginación. ujú, Imagínate cuántas vidas, digamos en mi caso, que uno de los temas ha sido las chicas, tú sabes cuántas películas ilusorias he hecho con mi imaginación con muchas mujeres que he ujú. conocido Y está en nuestra mente, que es lo peor. y siguen latentes, porque imagínate, la conexión y la energía es tan grande que cuando tú conoces a alguien hay un intercambio de energías impresionante y no necesitas acostarte con esa persona. Ujú. Sino Entonces, sentir como esa conexión, afinidad, lo que la gente hoy en día le llama el match. y Podría ser, ¿no? sobre todo que nos vamos a un tema muy futurista, siempre. Cuando tú conoces a alguien, ya Ay, estás la mirando. mente piensa, ya te haces la novela, y cómo va a ser esto y cómo va a ser lo otro, y no funciona así. Entonces, imagínate esa novela a nivel de toda tu vida. De toda la vida, claro. O Que sea, ahí sería la ilusión. sería la Exacto, ok, ilusión. ok, ok. Entonces sería todas las áreas de nuestra vida, en toda la película que nosotros Y, hemos creado. y es allí donde viene el tema de la depresión y la ansiedad, porque la ansiedad viene del futuro. La ansiedad viene de lo que tú piensas que va a suceder y ni siquiera puede que jamás te pase. ¿Ves? Entonces, tú te estás haciendo un mundo de que mañana quizás esa persona me va a decir algo y en su mente jamás pasó a decirte eso, sea bueno o sea malo. Entonces allí donde comienza el despertar y no solo del cuestionamiento, sino de la verdadera ansiedad. Nos volvemos ansiosos. Queremos saber el mañana, lo que nos espera, lo que haremos, la persona, el proyecto, la familia, el estudio, el dinero. O sea, vamos muy acelerados. Y ese aceleramiento nos vuelve ansiosos. Y es allí donde recurrimos a drogas, alcohol, mala junta, mujeres, para poder, necesito saciar esto del momento, porque yo no sé lo del mañana me tiene loco, pero esta ansiedad la necesito saciar. Y tú, esa parte de que hablas de esa ansiedad y cómo lo expresas, Mm, ¿a qué te conecta? ¿A qué te conecta? ¿Qué crees que podría ser esa ansiedad de estar en el futuro o de estar viviendo inclusive lo que no ha sucedido? ujú. Porque tal vez esa ansiedad es que estás allá o acá, pero no estás No aquí. estás presente. Entonces, muchas personas lo que no saben es que en sus 50, 60, 70 años, 80 años, 90 años, nunca estuvieron acá. No. Yo pienso que esa sería la realidad más difícil que el ser humano se puede dar cuenta cuando un día ve que nunca ha vivido, que nunca ha sentido, que nunca se ha puesto a ver la riqueza total de su vida. Entonces, ¿cómo llegas a esto? Dani, pero no te das cuenta, y si analizas un poco, que este despertar del cuestionamiento es como algo que va arraigado a nuestra cultura, a lo que somos en esencia, a la familia. Y si te preguntas, ¿por qué lo dices? Es por, vamos a poner un ejemplo, estamos hablando de nosotros, tú estás hablando aquí en tu libro de una autobiografía, te comento un poco sobre mí. El darme cuenta de este despertar de cuestionamiento es que todo va en la familia. Somos de familias muy cerradas. En nuestra familia no hablamos realmente cuando estamos mal. Todo lo dejamos para después. Nunca hay tiempo. Estamos persiguiendo ese futuro, esa jubilación. Porque ¿cómo es posible que tú hables con una persona que tiene apenas 25 o 30 años y está pensando en una jubilación? O sea, what the fuck? ¿Qué me estás contando? La pregunta sería, ¿qué significa jubilarse? ¿Ves? Y lo peor, son tantas cosas que por aquí el tema va, pero para mí, y no sé si tú en este despertar te diste cuenta, la familia es la base, lastimosamente, de todos estos problemas que tenemos. Cuando somos adultos, tenemos el control de decidir y no quedarnos anclados a eso, de cambiar, de actuar, de mejorar y un montón de cosas más. Pero cuando no te das cuenta de tus raíces, no te das cuenta
de que tú no eres así porque eres así. Y no es para echarle la culpa a nuestros padres, pero lastimosamente venimos de una sociedad que nuestros padres fueron maltratados o no los criaron bien o sufrieron de abuso, no saben cómo manifestar ese amor. Y venimos de familias así. Venimos de familias disfuncionales, que mamá y papá por su lado, que las discusiones, un montón y millones de cosas que pueden pasar las personas. Pero yo digo que la raíz va ahí. Y cuando no te das cuenta de dónde viene ese montón de cosas que te pasan, no vas a poder actuar para ayudarte a ti mismo. Yo creo que primero ese cuestionamiento es encontrar la raíz, el ver y ser abiertos a entender también que nuestros padres, ellos no tienen la culpa de ser como fueron. Nosotros fuimos sus primeros hijos y ellos no tenían un manual debajo del brazo para educarnos y para darnos ese camino. No, más bien quizás sus acciones que pensaron que eran buenas nos dañaron y nos dañaron para siempre. Pero es aquí cuando somos adultos que nos damos cuenta de todo ese dolor. Ahí viene como la transformación, el despertar, el que, wow, yo no puedo cambiar mi pasado, Daniel. Yo no puedo cambiar lo que hicieron mis padres conmigo. Yo no puedo cambiar la forma en cómo me hablaron, ni cómo me trataron, ni el maltrato que me hicieron. Pero sí puedo perdonar, sí puedo sanar desde el amor. Sí puedo entender con la conciencia que ellos no tenían la culpa y ser muy maduros para entender. Entonces yo creo que toda esta situación y todo lo que vivimos, no solo nosotros, porque para eso es esto, para que miles de personas se den cuenta que así como nosotros hemos tenido vidas caóticas, ellos también y se puedan reflejar en nosotros que pueden salir de allí, que empiecen a cuestionarse, para que despierten. Yo siento que hablas de muchas cosas y llega un momento en la vida que uno tiene que parar su tren. Tiene que parar el tren de su mente porque, como tú muy bien lo dices, uno no puede cambiar su pasado. Uno no puede llorar sobre la leche derramada. Ya está derramada. Entonces yo siento que muchas personas, cuando empiezan un camino espiritual, un crecimiento personal, y empiezan a indagar sobre su pasado, se quedan en su pasado. ¿Por qué lo hablo? Porque a mí me pasó. Muchas veces he estado muy anclado a mi pasado porque uno se mete mucho en el tema del niño interior, el niño herido, cuando sencillamente siento que el pasado es una bendición, ya que te da la oportunidad de reconocer de dónde viene todo. Entonces siento que hay que conectar con el ser responsable de sí mismo. Cuando yo me vuelvo responsable de mí mismo, entiendo de que mis padres, mi familia, han hecho y hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, cuando comienza este despertar, me doy cuenta que ni mi mamá, ni mi papá, ni mis amigos, ni mi novia en ese momento, ni nadie podía sacarme del hueco que yo mismo me había metido inconscientemente. Y ahí es donde viene ese camino misterioso, ahí es donde viene la noche oscura del alma, porque te das cuenta que el único que puede cambiar y transformar tu vida eres tú mismo. Entonces, siempre hemos vivido sin tener una voz y voto en nuestra familia porque siempre hemos sido un rebaño. Entonces, yo me ponía a reflexionar sobre la oveja negra. Yo decía, si existe la oveja negra, yo soy la oveja negra. Siempre lo he pensado. Entonces, cuando empiezo todo el cambio, esa transformación y todo, me doy cuenta que la oveja negra no existe. Es como algo que nos estigmatiza. Porque nos separa. Siempre la persona que tiene pensamientos distintos, lo separan. Porque el loco es el que hace el camino que después los sabios recorren. Porque cada persona es un mundo y a veces no entendemos que nosotros llegamos
con un propósito y una misión a este planeta Tierra. En mi caso, me di cuenta que era sanarme a mí mismo. Pero no sabemos el potencial tan grande de lo que significa hacer un trabajo interno. Porque es que cuando un ser humano empieza a sanar, no solo se está sanando él, está sanando la humanidad entera. Porque el simple hecho de yo cambiar la dirección de ver la vida, el simple hecho de yo cambiar mis hábitos, de aprender a caminar distinto, Mm. ya hace una gran diferencia en el mundo. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta que al encender mi luz, soy un farolito. Que muchas personas que están apagados empezarán a nutrirse de esa Claro. luz. Que es como nuestra misión, ¿no? O debería serla. Es que venimos a servir, Mm. venimos a compartir, venimos a ser acomedidos, venimos a conectar con los verdaderos valores que están dentro de nosotros. Ujú. Y que siempre hemos tenido, porque somos imagen y semejanza del gran creador. Aquí viene un tema muy bonito que es Dios. Solo que la palabra de Dios ha generado guerras en el mundo Sí. grandísimas, porque buscamos tener la razón de lo que es Dios. Y si lo vivimos y si lo experimentamos y si lo sentimos, más que las palabras son las acciones que tengo hacia mí. Dios a mí me ha enseñado a ser humano. Entonces acá viene esa pregunta, ¿qué significa ser humano bajo un vacío existencial? Porque, por ejemplo, ¿tú le tienes sentido a la vida? ¿Me estás preguntando? ¿Sí? Buena pregunta. ¿Tú le tienes sentido a la vida? Nos vamos a poner serios, porque aquí ya cuando tocas las fibras personales son como que, ajá, pero a eso venimos, ¿no? A ser honestos, a hablar con la experiencia que muchos no se imaginan lo que uno atraviesa. Pero hazme la pregunta nuevamente. Házmela. Cuando nosotros empezamos un cambio y una transformación, nosotros tenemos catarsis espirituales, son momentos muy caóticos de nosotros, como lo que podría llamarse el fin del mundo. Entonces, yo sí creo en el fin del mundo porque he tenido muchos fines en mi vida de mundos terrenales, de relaciones, de rupturas, sobre todo el desapego total a lo que yo creía que era real. Yo pienso que el fin del mundo más grande que puede existir a un ser humano es darse cuenta que lo que creía era bastante separado de sí mismo. Entonces, la pregunta sería, en todo lo que tú llevas de tu vida, todo lo que has atravesado, porque todos los seres humanos atravesamos procesos muy duros, en estos momentos de tu vida, ¿tú sientes que le tienes un sentido a tu vida, aún siendo una mujer exitosa a nivel material, a nivel de tu marca personal, a nivel de darte cuenta también que tienes unos dones y unos talentos muy grandes? ¿Sientes que tienes el sentido de tu vida? Honestamente, Dani, no. Y te voy a explicar por qué. En ese punto preciso es donde debatimos el tema de la depresión y de la ansiedad. Y es donde la sociedad debe entender que hay personas que tienen muchísimo dinero y son prósperas y están depresivas, Daniel. Aquí no se trata de cuán perfecto o cuántos dones o cuántas cosas hayas logrado, que me parece algo espectacular porque vinimos a este mundo a ayudar, a cumplir, a hacer muchas cosas que quedarnos como estáticos con los dones que Dios nos dio para poder nutrir. Pero cuando le des el sentido de la vida y la depresión te ataca, no le encuentras sentido, Dani. Y es algo muy profundo que va más allá, que se trata con terapia, que se trata con Dios, que es como un caminar para salir de eso. Entonces es como que las personas, no sé si tú has pasado por esos momentos depresivos, quizás tú lo has vivido de una manera diferente que yo, pero en mi caso, en las épocas cuando cae esa depresión, el sentido de la vida se pierde. Y cuando eres creyente de Dios, te sientes una persona sumamente malagradecida. Porque tú dices, ¿cómo no le vas a tener sentido a la vida? Si la vida es bella, si puedo respirar,
si no dependo de una máquina para respirar, si estoy completa, tengo manos, tengo pies, tengo ojos para mirar, oídos para escuchar, una boca para poder hablar y transmitirle al mundo la realidad de la vida, y aún así no le tiene sentido a la vida, no vale. ¿Me entiendes? Ahí mismo, aparte de juzgarte, sientes que como que si hablas esos temas con otra persona te van a decir, bueno, pero tú no te ves lo grande y guau, y tú no te sientes enaltecido. Porque hay algo dentro de ti que hay que sanar de la raíz, de lo profundo. Cuando eso no está sano, recaes y le pierdes sentido a la vida. Y es ilógico y digo, como una persona que prácticamente lo obtiene todo, no le falta nada, no le tiene sentido a la vida. Entonces tú piensas, mire, la gente que no tiene un brazo, la gente que pierde las extremidades y sale adelante con un talento increíble, la gente que nació con una discapacidad. Y tú dices, qué increíble cómo esa gente dice, la vida es bella, la vida es hermosa, qué hermoso. Y sin un brazo, sin una pierna, ciegos. Y la vida es bella para ellos y nunca la han visto. Y dicen que la vida es bella y nunca la han vivido, nunca la han visto con sus propios ojos. Entonces es cuando en esos momentos yo digo, soy una persona súper mal agradecida, mejor como que continúa con eso, con esa sanación, con eso que te permita abrir realmente los ojos y darte cuenta de esa existencia, de ese valorar, de ese sentirte que estás vivo y lo disfrutas. En este preciso momento yo me siento muy feliz, agradecida con Dios, contigo. Estamos haciendo un proyecto divino y de momento vives esa adrenalina y estás súper contento y grabas y editas y muestras tu potencial al mundo. Y cuando todo eso se acaba y estás solo contigo mismo, ¿qué pasa? Entonces quizás, y es algo que me alegra mucho, que es lo que estamos conversando aquí, tú sanaste esas cosas. Tú sigues sanando, me imagino, en muchas otras cosas, porque siempre seguiremos sanando, ¿no? Pero ya hay ciertas áreas que se sienten completamente sanas y te hacen sentir restaurado y feliz para adelante, ¿sabes? Y cuando llegan esos medio bajones, tú como que, para esto ya yo lo conozco, mejor busco alternativas para no sentirme así. Entonces yo creo que en este momento para mí ese sentido de la vida lo encuentro mucho cuando estoy en movimiento en pro a ayudar a las personas, que por eso es que me gusta mucho hacer redes sociales, porque siento que puedo aportar mi conocimiento, mi inteligencia, y quizás la gente lo ve como que mira a mí no me interesa lo que puedan opinar las personas de mi creación de contenido, porque yo lo hago desde el amor, desde la ayuda, desde que yo sé que cuando yo me entero de una información importante y la transmito a través de una pantalla, puedo ayudarle la vida de una persona. Me parece muy bonito, sobre todo que hay algo muy curioso, que es que nos cuesta ser vulnerables. Nos cuesta. O sea, aquí viene un tema de vulnerabilidad total y siento que lo que hice con mis 3 libros, porque este es el primero de 3, fue abrirme a mi total vulnerabilidad. O sea, este soy, Uh-huh. este fui, esto transité y en esto me he convertido. Que eso es lo más valioso del proceso de transformación. Porque también aquí quiero hablarle también a las personas que están en un momento de su vida donde no se sienten aceptadas por los demás, sienten que sus errores les pesa como cadenas eternas, donde son juzgados totalmente. Me decía un chico que estaba en drogas hace 2 días, que todo el mundo lo miraba como si hubiera sido lo peor de la vida. Y él me hablaba con un lenguaje, no, es que yo he podido salir y es que hoy estoy acá en una finca metido y es que no necesito ni mi familia ni de nadie, pero hablaba no desde esa parte sana de decir, mira, Rencor. he salido adelante, he podido salir, sino desde ese dolor que ha tenido que atravesar, porque no quiero tildarlo o etiquetarlo de que ha sido algo muy negativo. Porque si no hubiera pasado eso, él no se hubiera dado cuenta que el único que podía salir de eso él era él mismo. A veces nosotros,
Cuando, por ejemplo, mi mamá al principio que yo empiezo a escribir me dice, pero ¿quién te va a leer? Mi mamá fue mi primer hate. Y a mí me dolió mucho porque, claro, mi propia mamá, uno busca el Mm. apoyo. Porque, claro, a veces uno, en mi caso o en los casos de proyectos exitosos, ellos empezaron con una idea y una idea muy loca y es de hacer algo muy distinto a lo que todo el mundo está acostumbrado a hacer. Nuestra familia tiene unas creencias como el abogado, el médico y tiene unos egos de temas sociales y económicos como el primo que tiene más dinero y el primo que tiene más dinero toca arrodillarse ante él Sí. porque esa es nuestra familia. Vuelvo y digo, la cultura. La, Venimos de países, nuestra cultura, nuestros padres vienen arraigados de que si tú no tienes un título, no eres nadie, brother. O sea, yo soy licenciada en comercio internacional. O sea, mi carrera duró 5 años. Y la posición, yo no estudié en esos momentos, yo voy a estudiar porque quiero ser la mejor licenciada en comercio internacional. No, era porque quería ser el orgullo de la casa. Era para que toda mi familia viera y se sintiera, mira, tenemos una licenciada en la familia. ¿Me entiendes? Y a donde vea, y a donde vaya, mi hija es licenciada, la licenciada. ¿Qué hago yo con mi título, Daniel? sí, Me voy al baño y me limpio con él, brother. Porque lastimosamente es la realidad de hoy en día de nuestra juventud. El título no te sirve. El título no te funciona. El que funciona eres tú con tus habilidades y lo que haces con eso. Entonces ahora nos damos cuenta de que nuestra familia nos hace, muchas veces nos infunde cosas que no van. pero mira que esas creencias yo siento que son tan hermosas porque llega un momento de tu vida que tú dices, no puedo cambiar mi realidad, sino Ya. que solo puedo aceptarla y transformarla. Y te conviertes en un pionero de un camino propio. Cuando tú empiezas a hacer tu camino, no solo estás haciendo tu camino, sino que también le estás compartiendo al mundo que hay miles y miles de caminos, Mm, pero hay que encontrar el el propio, propio. que te gusta. En mi caso me di cuenta que me gustaba hablar, me gustaba compartir, me gustaba hacer relaciones. Es algo muy impresionante lo que yo siento cuando puedo servirle a alguien con mis conocimientos y mi experiencia. Entonces, esto que estamos viviendo ahora en este momento con este proyecto va mucho más allá tal vez de mirarlo de un tema económico, sino es ser nosotros mismos. Porque vienen conversaciones muy locas, muy salidas de lo que las personas tienen en su mente. Entonces es aprender a ser uno mismo. Y conversaciones de la realidad. Porque no son temas inventados, ni la película, ni ficción, ni Netflix. No, aquí estamos nosotros con nuestra vida real y a escuchar experiencias de personas reales que la han pasado súper mal y cómo lo pudiste superar. Yo creería que iniciamos este podcast con una persona que todavía no está en un proceso 100% cerrado, pero eso está súper bien para que las personas vean la realidad del ser humano. Quizás traerás personas que están al 100% y puedan ayudar a otras y sean así de ejemplos como tú. Pero en mi caso personal es que las personas vean que no todo es lo que ven en las pantallas, en las redes, en mi caso que ya tengo más de 3 años creando contenido y ha sido una manera de que me ha posicionado en ciertas áreas de mi vida y la gente me ve como, esta persona está allá y tú dices, pero yo soy un ser humano común y corriente que está pasando su proceso. Pero yo quiero hacerte ahí una pregunta. Digamos que muchas de las personas son hater o juzgan las ideas locas del otro porque siento yo que ellos no pueden comenzar a hacer Propias. su propio camino, ¿sí? Ujú. A veces las personas no envidian como tal tu locura. Yo siento que te envidian de que tú, en medio de estar en el mismo nivel de las mismas oportunidades, tú haces cosas diferentes y después tienen un éxito. Cuando tú subiste y tuviste un éxito, por ejemplo, en un video viral, ¿tú qué sentiste? Porque yo siento que tú vienes, como tú dices, de una carrera, empiezas a hacer
creería yo que creación de contenido, pero sin saber si saldría bien o mal, ¿sí? Entonces, claro, eres de un molde, te sales de ese molde, te das cuenta el potencial que tiene la industria digital, Sí. empiezas a mirar la visión que venía, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, la creación de contenido, ahí donde te das cuenta que lo que estudiaste no fue en vano porque te ayudó a tener una muy buena comunicación. Una base. Una base, entonces tú dices, oye, pero se me da muy bien hablar, se me da muy bien la cámara, se me da un montón de cosas bien, pues vamos a hacerlo. Y al principio cuando lo empiezas a hacer, llegan esos momentos, diría yo, que frustración porque tú dices, nadie me ve, esto no tiene como tal un éxito, porque siento que cuando comenzamos algo, pensamos es como sembrar un árbol y ya mañana queremos que crezca y dé los frutos y todo. Pero, ¿cómo es ese momento cuando tú te levantas al otro día y te has vuelto viral en algo que tú lo creías inclusive imposible? Ahí va. Mira, esto es maravilloso, Dani. Y yo sé que tú lo vas a vivir. Lo estás comenzando a vivir y cuando te pase me vas a contar cómo te sentiste. Mira, honestamente esta creación fue muy orgánica. No había un ejemplo. No había alguien a quien seguir. No había un referente. Yo lo único que quería era ayudar. Yo lo único que quería era... ¿Por qué nace? En ese momento mi usuario se llamaba Mayenusa. ¿Por qué? Porque ya yo había migrado a España y en España no hubo nadie, un canal que me brindara información y me ayudara. Como que, mira, como inmigrante, haz esto. Y yo iba haciendo todas las cosas yo sola y me quedé callada con toda esa información porque a mí me daba vergüenza grabarme en una cámara. Yo, ¿qué va a pensar mi familia? Las compañeras de la universidad y las del liceo, está ridícula. Así, tal cual. Qué payasa. O sea, autoinsultos de que se cresta, ¿no? Y entonces yo dije, volví a migrar, me fui a Estados Unidos, me volvió a pasar lo mismo. No tenía un referente que me ayudara a cómo estabilizarme en un país donde ni siquiera hablaba bien el idioma y donde yo voy a encontrar esa información. Y yo dije, no, yo no me voy a volver a quedar callada. Yo le voy a contar a los inmigrantes cómo es la situación en Estados Unidos. Y el que quiera escuchar, que escuche. Y el que le sirva, perfecto. El primer video hablando a cámara, sin edición, sin saber cómo hacerlo, con filtro de TikTok. Y así, grabándome. Y el video se fue súper viral, más de 1 millón de reproducciones. Y yo lo único que dije fue, a la gente le gusta. A la gente le gustó. A la gente le gustó lo que hago. Yo voy a hacer esto. De una, yo lo voy a hacer. Y empecé todos los días. Vamos a ver cómo se hace esto. Y empecé yo solita, empíricamente, buscando, aprendiendo. Entonces, esa viralidad, a la pregunta como tal en sí, llegas a esa viralidad y son sensaciones momentáneas. ¿Y qué le dirías a las personas que están, digamos que emprendiendo, que piensan que para crear contenido necesitan los últimos modelos de todos los dispositivos digitales? No, no se necesita nada. Lo único que tú necesitas es tener intención, deseos, ganas, amor. Eso es lo que necesita una persona para crear contenido. Porque cuando tú haces esto para aparentar a los demás o para querer agradarle a alguien, te va a salir mal. Porque tú mismo vas a ser tu propio criticador y destructor de una manera terrible. En cambio, cuando tú le vas dando el amor, o por lo menos los emprendedores, es muy importante. Este mensaje es para los emprendedores del mundo entero. Si tú el día de hoy deseas emprender y no tomas las redes sociales como tu puesto número 1 en la empresa, estás mal. Porque después del capital, el servicio, la contabilidad, vienen las redes sociales. Y eso vino para quedarse, no para irse. Y si tú quieres que tu negocio sea exitoso, tienes que aprender a manejar las redes sociales. Y si honestamente no te da el tiempo, buscar a gente que sí lo sabe hacer, como yo, y me contratas, para manejarte las redes sociales. Pero es el primer paso, es el deseo, es el querer. Aquí lo único que importa es el querer. Si tú deseas y lo quieres hacer, no necesitas un iPhone,
No necesitas unos micrófonos espectaculares, no necesitas 10.000 luces, necesitas actitud. Y ya vas a ver cómo esa actitud te va a llevar a lograr materiales que van a hacer que tu contenido sea de calidad. ¿Y cómo tú puedes relacionar, por ejemplo, el emprender con el vacío interno que puede llevar una persona? ¿Y cómo esto influye mucho en su emprendimiento? Cuando una persona está depresiva, cuando una persona... O sea, en los momentos que tú has llevado esa depresión en medio de tener tu emprendimiento, porque tú 100% vives de tu empresa. ¿Cómo son esos momentos cuando tú te levantas sabiendo que tienes que hacer cosas y no quieres hacer nada más que existir? Inclusive, tal vez, no sé, ¿lo has querido tirar todo toda la basura? Sí, pero no al punto de quitarme la vida. Ok. Pero sí, en esto quiero decir algo muy importante y gracias por tocar el tema. Y es que antes, cuando pasaba por esos procesos y tenía como que uno siempre tiene que cumplir en redes sociales, ¿no? Cuando uno hace colaboraciones o tiene pautas o tienes contratos con empresas, tu imagen es muy importante. ¿Cómo tú haces para grabar un video con una buena imagen cuando tienes los ojos hinchados? Cuando no Mm, dormiste, claro. cuando la mente no te fluye para crear un guión. Antes me daba muy duro en el sentido de que me criticaba y me señalaba y entonces si tú no haces esto no sirves. Ahora, entonces ahí es donde yo considero que van mis pequeños cambios que no son tan pequeños sino son importantes. Ahora no pienso así. Ahora afronto la situación, me siento mal. Son, Voy a son, vivirlo. son cambios, Sí, son cambios positivos que yo los veo pero, para mí. pero viene algo muy bonito, disculpa que te corte, que siempre hablamos de pequeñas cosas. ¿Por Vale. qué? ¿Por qué tenemos ese programa tan arraigado en nuestra mente? ¿Por qué lo toco? Porque muchas personas toman una decisión porque la mayor confrontación no es con la vida, la mayor guerra es con uno mismo. Entonces, a veces cuando tenemos esos pasos, esos cambios, esa transformación, la vemos muy pequeña. ¿Por qué Sí, te tengo nosotros la respuesta. tendemos a siempre empequeñecer nuestro proceso, que es tan valioso? Mira, la respuesta parece que fuera, para mí es sencilla porque ya lo entiendo. Y es que sentimos que son tanto lo malo, tanto lo que hay que cambiar, que apenas esto es pequeño. Entonces, ves todo el montón de cosas que, mira, pero es que tengo esto y tengo lo otro. Ay, pero ya cambié algo. Entonces, es algo, es pequeño. ¿Me entiendes? Aunque realmente es grande, uno lo ve pequeño porque tienes tantas cosas que quieres o que tú piensas en tu mente que quieres cambiar que eso lo ves pequeño. Entonces, a lo que te decía, este pequeño cambio, que yo consideraba que era pequeño, era que cuando ya estoy así, lo vivo. Aprendí a vivirlo. Estoy mal, estoy mal. Estoy mal, estoy mal. Voy a vivir este día mal para luego mañana, después de haber vivido este proceso, tener una mejor actitud. Pero ya no me latigo como que, ay, eso está mal, estar mal. No, bueno, está bien estar mal. ¿Y tú crees que cuando tú comenzaste a emprender a quien te has convertido a nivel de tu proceso en cuanto a tu empresa, es más importante lo que has logrado hoy o el inicio también? O sea, ¿crees que es igual tanto el momento cuando empezaste o a dónde has llegado hoy? El inicio lo es todo, porque si no hubiera iniciado no estuviera aquí. Entonces el inicio es tan importante como este momento de mi vida. Entonces los dos son importantes. Claro, porque es que si no hay inicio, no está el resultado. Y para mí este es el resultado de años de trabajo y años de que estás mal, pero sigue. Lo, Estás deprimida, pero sigue. lo relaciono mucho con el tema de los pequeños pasos. Mm. Porque como tú dices, es que hay tanto que hacer que uno ve pequeño estas cosas. Ujú. Pero claro, para nosotros, por ejemplo, tengo mi casa vuelta a nada, desorganizada.
El simple hecho de comenzar a limpiar una parte de mi casa ya es un paso muy importante para Y uno poderla... le llama pequeño. Y no lo llama pequeño, ¿no? Ujú. Entonces siento que somos a veces unos bebés que acabamos de nacer y ya nos exigimos correr. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees que muchas de las personas tienen esa ansiedad de quiero ya dinero, poder, Te lo tengo. fama, quiero viajar, quiero... y no quieren vivir el proceso? ¿Tú cómo ves esa inmediatez que tiene el ser humano? O lo puedes hablar desde un tema muy personal tuyo. ¿Cómo puedes meter esto en tu vida personal? ¿Cómo es esos procesos cuando tú quieres la totalidad de las cosas, pero sin pasar por lo que es el proceso para llegar a ellas? Sí, buenísimo, Dani. Todo esto se basa en la comparación. ¿Tú te has Porque, comparado? claro, el detalle aquí está en la comparación, nuestra sociedad. Y no le vamos a dejar ahorita como, porque a todo como a las redes sociales, porque ahorita es peor. Pero hablemos del momento en cuando nacen estas cosas en nosotros y en todas las personas que nos escuchan, que son personas mayores de 20, de 25, de 30, ¿verdad? Que en esos momentos no éramos fan a las redes. Y estábamos como viendo, este se compró el carro, este se compró la casa, este ya hizo el negocio, este ya emprendió, este ya montó el podcast y yo no lo he montado, ¿sabes? Son un montón de cosas que tú te empiezas a comparar. Pero antes, cuando éramos más pequeños, estábamos en el cole y el compañerito. Nos comparábamos con el compañerito. Y ahí comienza la vida, brother. Desde allí, desde muy pequeños, desde la comparación. Entonces comienzas ese mundo acelerado. El pana tiene el carro. Yo también quiero el carro. Se compró el apartamento. Yo necesito un apartamento. Entonces ni siquiera estás viendo lo que tú estás viviendo, ni lo estás disfrutando, ni disfrutas del proceso, porque tú estás viendo que el vecino ya se compró el carro. Y estamos cargando una maleta Horrible. pesada. Es asquerosa. O sea, ¿cuántas veces te ha dolido los hombros de la maleta tan pesada? Me sigue doliendo. Esto está tenso, brother. Esto está tenso. Me duele bastante. Pero es que sí, esa comparación es asquerosa. Y te digo, igualito que nosotros, tú estás iniciando algo que ahorita lo estás haciendo muy genuino, pero hay alguien que te tuvo que haber inspirado o viste un movimiento que te dijo, yo necesito que también esto que yo aporto esté allí en esa plataforma, ¿me entiendes? Pero baja tu ritmo. No sabes cuántas veces me he frustrado por pensar de que yo nunca iba a sacar adelante este proyecto. Ya. Y mira, estamos grabándolo. He tenido guerras con mi libro, he tenido guerras con mis proyectos, he tenido guerras muy grandes conmigo, porque yo decía, es que ya, Dios, o sea, el mundo tiene que escucharme, quiere, pero me di cuenta que era mi ego queriendo elevarme hacia un mundo superficial para ser visto. Y que a veces no estamos preparados en el momento. No estaba preparado y hoy hago esto no desde ser visto. Vamos a compartir espacios donde hoy tengo la suficiente experiencia para compartir procesos muy personales de mi vida que les pueden ayudar a las personas. Pero en realidad todo esto va muy, muy enfocado a que somos seres humanos en un proceso de evolución constante donde el aprendizaje nunca va a terminar. Y Dani, y lo que decías, no solo la comparación, muchas veces también influye la sociedad, porque te digo algo, yo tengo 32 años y yo no tengo hijos. Entonces, tú ¿32 miras la años? presión, sí, tú miras la presión de la sociedad. 32 años y no tiene muchacho, se le pasó el tren. No, mi hija, ya usted se va a poner la tía que cría los gatos. Y yo, Pues eso sí, tienes un gatico. ¿sabes? Pero bueno, el Sí, tema es todo que la mundo, sociedad también te pone una presión terrible. Y si tú estás pasando por un proceso de ansiedad, de depresión, y aparte te pones a prestarle atención a la sociedad, no sales, brother. lo que pasa es que yo siento que nos minan por todas las partes. Tú abres Instagram y es un mundo de vidas perfectas, relaciones perfectas, ¿Y qué? cosas que tú ¿Y qué dices, perfectas? aunque tú creas que no quieres eso,
el simple hecho de consumir la plataforma Lo como tal, deseas, claro. en tu inconsciente tú estás alimentándote. Esto es tan loco que es importante con quién te rodeas, con quién hablas, a quién dedicas tu tiempo. Y a quién sigues en redes sociales. Tú no puedes seguir a cualquier persona en redes sociales. Tú no puedes seguir a una persona y ojo, uno tiene que seguir personas para inspiración, temas de nutrición, temas que te hagan avanzar. Pero personas que te la pasas viendo, se compró el carro, se compró la casa, no sigas. No sigas porque estás queriendo la vida de otro y estás dejando de vivir tu propia vida por querer vivir la vida del otro. Y sobre todo que las personas están también viviendo su realidad bajo su estado y nivel de conciencia, que eso es muy importante entenderlo. Eso también es para poder, digamos que de mi parte, entender que todo lo que pasa en el mundo es perfecto y que cada persona está en un proceso. Uh-huh. Siento que también necesitan las personas ver un montón de superficialidad o inclusive el que quiere mucho dinero, el que quiere mucho poder, que lo tenga, tal vez para que se dé cuenta que ese no es es el todo. el éxito total de una vida en su profundidad, ¿sí? Entonces, siento que todo en la vida es tan perfecto y tan maravilloso y que cada persona tendrá que vivir un proceso muy genuino con su nivel y estado de conciencia para que él mismo se dé cuenta que todo lo que busca está dentro de sí Claro mismo. que sí. Pero llegar ahí es muy difícil, Daniel. Llegar a ese punto de conciencia, de ese despertar, no es, o sea, debería ser para todo el mundo. Es que es para todos, pero no todos. No todos, Dani. Yo digo que es un proceso. Pero siento que es difícil para un bebé que quiere entenderlo todo. Claro. Entonces no es difícil. Siento que hay que vivir cada proceso de nuestra vida, amar nuestras depresiones, abrazarnos en los momentos donde estamos en pleno caos y aceptar con amor lo que tenemos. Hace 2 días le decía a una chica que estoy ayudando, le decía, esto es lo que tienes, no hay más. Claro. No, o sea, no hay más. Métele tu melancolía, tu sentimiento. queja, métele todo lo que tú quieras. Esto es lo que tienes. Entonces, cuando tú entiendes que esto es lo que tienes, tú ya empiezas a trabajar cuál es el siguiente paso. Las personas no quieren vivir cuál es el siguiente paso. Entonces me parece perfecto las personas que se quieren quedar en el suelo porque necesitan quedarse en el suelo para que se den cuenta que nadie va a venir a salvarlos. Dani, pero honestamente, para ir finalizando el podcast, que ha sido completamente maravilloso tener esta conversación contigo, ¿cómo tú llegas a eso? Mira lo que acabas de decir. Estás en el suelo y tienes que darte cuenta de que solo estando allí es que puedes alzar vuelo, pero tú, Daniel Robledo, ¿cómo, en qué punto estallaste que te viste en la mierda literal para decir, mierda, y despertaste? O sea, ¿cómo fue ese preciso momento? Yo siento que cuando tuve mi caída, mi noche oscura del alma, que se me cayó el velo de toda esa película en la que yo estaba, yo estuve en el suelo y mi libro lo represento, por ejemplo, que el hombre está mirando hacia abajo con su propia pierna. Uh-huh. Y eso es la representación que las personas lo puedan ver, por favor, miren aquí. Y esa es la representación de la culpa que yo estaba experimentando. Y después, en mi pataleta, porque uno tiene una pataleta, yo tuve una pataleta de querer que las cosas cambiaran ya, ¿no? Es que yo ya quiero cambiar, pero no me estoy haciendo responsable de todo el daño que yo me he hecho a mí, Claro. el daño que le he hecho a los demás, de toda la autodestrucción que he tenido, uh-huh, de todo lo que estoy contaminado, tanto en mi mente y en mi alma. Entonces yo quería que el cambio fuera ya. Ya, o sea, borrón y cuenta nueva. Y papi, esto no funciona así. Entonces en esa pataleta yo me tiro... ¿Pero qué te hizo darte cuenta? Pues me tiro al piso y lloro y lloro y lloro. Y después un día yo me miro y digo, marica, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Así de la nada. O sea, fue como un pensamiento reflexivo, claro, de la nada. O sea, si ese pensamiento reflexivo no llega a tu movida, tú no estuvieras aquí, pues.
No, y ahí fue cuando en esa pataleta yo empecé a buscar a Dios y empecé a tener una guerra con Dios, porque yo le decía, Claro, si culpándolo. tú existes Claro. realmente, sácame ya de esto. Sí. Entonces yo estoy mandando a Dios. Y resulta que Dios, lo siento, Claro. mira que fue una experiencia muy fuerte, lo siento, pero me empieza a decir que hay que entregarlo todo. Mm. Y entonces yo me las doy de muy machito y empiezo a entregarlo todo, pero llegan cosas que tocaba entregar de mí y yo no las quería entregar. Que eran Entonces, más allá de lo que pensabas claro, que podías entregar, ¿no? porque uno Pensabas cree, que ibas a entregar cierta parte, pero no todo, y había que entregarlo todo. porque las personas no quieren hacer realmente un cambio con su vida. Mm. Eso es lo que yo he identificado tanto conmigo y con las demás personas. Entonces, una persona, ¿por qué no cambia? Pues porque no se ha pegado lo suficientemente duro con su vida como para tener un cambio. Entonces, hay dos cosas, sanarse o anestesiarse. Entonces, él me ofreció dos cosas, ¿quieres realmente sanarte o anestesiarte? Porque si tú quieres anestesiarte, Hay entonces muchas te cosas. duele la cabeza y te voy Ibuprofeno. y nos vamos para la farmacia y un ibuprofeno. ¿Sí? Eso es anestesiarse. Queremos calmar el dolor por un momento, Momentáneo. pero él me dijo, ¿o quieres sanarte? Entonces yo en ese suelo, no, es que yo quiero sanarme, padre. Vale, pues yo no te voy a dejar solo, yo te voy a mostrar el camino, pero entrégalo todo. Mm. Y cuando yo se lo entrego todo, desapareció. Y en ese momento comenzó todo un viaje de lo que tú no te llegas ni a imaginar. Para Daniel. Eso lo tienes que dejar para otro episodio. Así que no olviden que este es el nuevo podcast El Despertar de Daniel Robledo. Síguelo en sus redes sociales, suscríbete a su canal de YouTube y no olvides seguirme, que te hablo de temas migratorios, de la vida en España, Estados Unidos y en la vida en el mundo. Así que sígueme como @elmundodeMai. Y @Daniel Robledo Oficial. Espero que sigan comentando, compartiendo. Y si también te ha pasado esto del tema del vacío existencial, quiero que lo dejes también escrito en los comentarios. Y si quieres que hablemos de otros temas, también nos pueden escribir. Muchas gracias. Gracias. No olvides compartirlo y síguenos.